México enfermo, con indicios de régimen totalitario. México vive la peor crisis política, sanitaria y económica en su historia moderna. Sumido en la depresión económica y con una sociedad cada vez más empobrecida, dividida y desigual, sin haber erradicado la corrupción y mucho menos la impunidad, nos encontramos con un México enfermo con síntomas de régimen totalitario. Un México que se está enfilando a convertirse en un país de un solo hombre. La democracia mexicana está acechada desde el poder. Las instituciones y contrapesos democráticos se han debilitado y algunos incluso han desaparecido. La concentración de poder desde la presidencia se ha acompañado de una serie de cambios legislativos para adquirir capacidades que le dan más poder y debilitan los contrapesos constitucionales. En cuanto al control del dinero, el Ejecutivo dispuso de 129,000 millones de pesos para ejercerse de manera discrecional en 2019 y se espera que disponga de alrededor de 140,000 millones de pesos en 2020. Se le han asignado a las Fuerzas Armadas 13 tareas complementarias, que deberían ser de carácter civil, con las cuales su presupuesto aumentó por la sola construcción de algunos proyectos en más de 220,000 millones de pesos en 2020. La economía está viviendo la peor crisis de que se tenga registro. Se pronostica una caída del PIB de casi 10% en 2020 y una muy lenta recuperación para los años siguientes. La actividad económica en 2020 será semejante a la registrada en 2014 y en términos per cápita será del nivel que teníamos en 2010. El cierre de casi 500,000 de empresas, la pérdida de ingresos a poco menos de la mitad de 2 de cada 3 hogares y el endeudamiento de las familias nos colocan en un horizonte de incertidumbre y preocupación. En julio, 4 de cada 10 personas que se encontraban en edad de trabajar se enfrentaron al desempleo. El impacto por COVID-19 ha llevado a la pobreza a más de 12 millones de personas y las clases media y alta han sufrido disminuciones en sus niveles y calidad de vida. La inseguridad no cesa. En el bimestre junio-julio, los homicidios registrados aumentaron en casi 1% respecto al bimestre anterior y los feminicidios aumentaron casi el 20% con respecto a abril-mayo. Al 7 de octubre se cuentan más de 82,000 fallecimientos oficialmente registrados por el COVID-19. Dado el subregistro ya ampliamente documentado, el número de muertos directa o indirectamente relacionados con el virus es de alrededor de 240,000 personas. La pandemia sigue sin control. El personal sanitario sigue siendo muy vulnerable. Con un corte a fin de agosto, se confirmaron cerca de 100,000 casos de personal sanitario contagiado y 1,320 fallecimientos. Para el 31 de diciembre, este número se elevaría a 2,936 fallecimientos. La destrucción institucional se hace evidente a través de restar presupuesto a las instituciones, colonizar los órganos directivos de los ramos autónomos y desaparecer instituciones como el INE y la independencia de COFEPRIS. La situación de Pemex es sumamente preocupante. Al cierre del segundo trimestre 2020, su rendimiento de operación disminuyó 156% respecto a 2019. Hubo incremento de 105% en gastos de administración en Pemex Exploración y Producción. Dado que la refinación también genera pérdidas, la decisión de disminuir las exportaciones de crudo y dirigirlas a su transformación para producir gasolinas, diésel y otros productos, las pérdidas brutas en ese proceso de la empresa casi se duplicaron con respecto al año pasado. La pérdida de operación fue de menos 24,600 millones de pesos. Es decir, Pemex pierde desde la extracción de petróleo y pierde aún más al refinarlo. El 60% de las empresas instrumentaron paros técnicos o cierres temporales. Más del 90% de las empresas que pararon actividades presentaron disminución de sus ingresos en 63% en promedio, y el 76% de ellas se enfrentó a una disminución de la demanda de casi 60%. El 93% de las empresas en México no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. El incremento de presupuesto a la SEP de 24,000 millones de pesos para el 2020 solo responde a programas prioritarios del presidente como las becas Benito Juárez y Acuña. La alternativa Aprende en Casa 2, de educación por televisión abierta, deja en total exclusión al 33% de los hogares. El 60% reporta no tener acceso a medios digitales, tales como Internet, radio o TV abierta. Se prevé que la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior será de un 17,5% en el ciclo escolar 2020-2021, en comparación con el 12,9% para el ciclo 2018-2019.
Los programas sociales se han quedado cortos para alcanzar los objetivos que originalmente se plantearon y presentan indicios de su uso electoral. Su operatividad se limita al otorgamiento monetario y se evaden elementos como la calidad de los programas, la disponibilidad de los beneficios sociales o el acceso a los servicios. Sí, los signos vitales del país nos muestran, claramente, un México enfermo, con síntomas de régimen totalitario.